Bienvenidos mis queridos hermanos a un tema más de Sendas Antiguas. Como buenos bereanos queremos sumergirnos en las Escrituras para encontrar la verdad. En esta ocasión queremos presentar el tema Elohim, singular y plural, esperando que sea de bendición y sobre todo para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y de su Hijo unigénito. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Amante y querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. En esta ocasión, Padre, queremos estudiar la Escritura. Queremos que tú nos guíes, que tu Ruach HaKodesh esté presente con nosotros, porque queremos tener sabiduría y entendimiento que solo tú puedes dar. También, dásela a todo aquel que esté viendo este programa. Que tu bendición y protección sea con cada uno de ellos. Padre, humildemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Elohim, singular y plural. El tema de la palabra Elohim es usado hoy en día con mucha controversia, incluso con mucho engaño. Y se usa hoy en día para desviar a la gente de la verdad. Unos dicen que es plural, 2 o 3. Otros dicen que es singular, 1. ¿Cuál será la verdad? Como buenos bereanos, vayamos a la Escritura, que es la única regla de fe. No importa lo que digan los teólogos, pastores y los sacerdotes. La verdad está en la Escritura. Y entre más original y con menos manipulaciones tenga la Escritura, más fácil encontraremos la verdad. Mi hermano, mi hermana, saca tu Biblia, no importa de cuál es, si es católica, evangélica, adventista, hebrea, kadosh, la que sea. Sácala y vamos a estudiar. Te invito a estudiar para que veamos cómo podemos ser buenos bereanos y podamos escarbar, escudriñar en la Escritura. Primero veamos algunos ejemplos de palabras hebreas en plural y en singular, para ver la diferencia. Vayamos a la carta de Shaul a los Ibrim. Es el libro de Hebreos en las Biblias modernas. Leamos Ibrim 1 y 5. Porque, ¿a cuál de los Malakim Yahweh alguna vez dijo? Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Y Yahweh nunca dijo a un Malak, yo seré su padre y él será mi hijo. Aquí, mis queridos hermanos, hemos puesto en letras verdes lo que tiene que ver con Yahweh, el Padre Celestial. Y con letras rojo es el Hijo, Yahshua, el Mesías, nuestro Salvador. Aquí lo que está diciendo Shaul a los Ibrim es una pregunta que viene en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, que tiene que ver con los ángeles. A los ángeles en hebreo es, vamos a ver la siguiente gráfica, Malak es ángel en singular. Y ángeles, o sea en plural, es Malakim. Se le agrega una I y una M para hacerlo plural. Aquí estamos hablando acerca de persona. Malak es ángel singular. Malakim es ángeles plural. Aquí hablando de persona. Vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver con singular y plural de los originales hebreos. Acuérdense que los originales todos se escribieron en hebreo. Así que tenemos que entender o escarbar un poquito con lo básico del hebreo para poder encontrar la verdad. Ahora vayamos a Yohanan. Vamos a ver otro ejemplo de plural y singular. Yohanan 9:28 es el libro de Juan. Dice, entonces ellos se unieron en su contra y dijeron, tú puedes ser que seas su talmid, pero nosotros somos los talmidim de Moche. Aquí, mis queridos hermanos, están hablando de singular talmid. Talmid significa seguidor o discípulo, o talmidín, que es en plural. Veamos la siguiente gráfica. Hemos puesto ahí qué significa talmid.
Talmid significa seguidor o discípulo y es en singular, talmid. Talmidim, se le agrega im, ahí lo hemos marcado con una rayita abajo, son los seguidores o discípulos en plural. Aquí también estamos hablando de persona. Igual que los ángeles, los talmidim, estamos hablando de persona. Hay singular y hay plural agregando una im. Esto es basado en el hebreo. Ahora vayamos a ver citas sobre Elohim. Al Mesías le preguntaron cuál era el más importante de los mandatos, de los mitzvot. Vayamos a Yohanan Mordecai, que es el libro de Marcos, Juan Marcos. Vamos, capítulo 12, el verso 29. Vean lo que el Mesías les contestó. Yahshua respondió, el más importante es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Que la traducción al español de esas palabras en hebreo es escucha, oh Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Este versículo es uno de los más polémicos o que se usa más para distorsionar la verdad. Aquí está hablando de Yahweh Eloheinu, que es el singular de Elohim, Yahweh Echad. Echad también es otra palabra que tenemos un tema para más adelante donde vamos a hablar específicamente de esa palabra Echad. Por lo pronto tenemos el pasaje donde dice Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Muy bien, mis hermanos, aquí estamos viendo que Yahweh es Elohim y es uno. Elohim en hebreo significa cabeza, uno, o sea, un líder de estructuras. Plural de características o atributos. Pero Yahweh uno es lo que acabamos de leer en el libro de Marcos. Eso representa singularidad y no pluralidad. Forma correcta y debida al nombrar uno de sus atributos. Todo con el máximo respeto y amor hacia él. Leamos pasajes de la Escritura que muestran esas características o atributos de Elohim de forma singular. Leamos en Tehilim, que es el libro de Salmos, escrito por el rey David. Leamos Salmos 89, 8. En hebreo es Tehilim. Yahweh Elohei Sebaot. ¿Quién es poderoso como tú, Yah? Tu verdad te rodea. Aquí, mis hermanos, está hablando Yahweh Elohei, es el singular de Elohim. Y luego dice, ¿quién es poderoso como tú, Yah? Yah es el nombre poético de Yahweh, el Padre Celestial. Ya tenemos un tema sobre eso, lo pueden buscar para que puedan repasarlo. Pero la palabra Sebaot es uno de las características o atributos de Elohim. Y Sebaot, ahí pusimos abajo, significa de los ejércitos. Así que en la parte de arriba, cuando dice Yahweh Elohei Sebaot, dice Yahweh Elohe de los ejércitos. Vayamos a Giliana 15:3, el libro de Revelación, el último libro de las Escrituras. Ustedes van a encontrar el pasaje que nos va a dar luz para este tema. Ellos cantaban la canción de Moche, el siervo de Yahweh, y la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh el Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Kadoshim. Aquí, mis hermanos, como ya les dijimos, en verde hemos marcado cuando es Yahweh, el Padre Celestial, y en rojo cuando es el Hijo. Aquí se le llama al Hijo Cordero, que es el símbolo del Mesías, que tenía que morir como un cordero. A Yahweh, ahí al final de la primera parte se le llama El Shaddai. Él es el diminutivo de Elohim y después dice Shaddai. ¿Qué es Shaddai, mis hermanos? Es todopoderoso. Un solo atributo, una sola característica. No es plural. Yahweh, Elohim, Shaddai. Dice Yahweh, Elohim, Shaddai. Así que es Yahweh, Elohim, todopoderoso. Uno, singular. Vayamos al libro de Génesis, el primer libro de las Escrituras. En hebreo se llama Bereshit. Vamos al capítulo 14, verso 22. Y vamos a ver otro atributo singular de Yahweh Elohim.
Abraham respondió al rey de Sedom: yo he extendido mi mano a Yahweh, el Elión, creador del cielo y de la tierra. Aquí, mis hermanos, el patriarca Abraham está hablando de Yahweh, del Padre Celestial, y luego otra vez la abreviación de Elohim, el y Elión. Elión significa altísimo, uno solo, una característica, un atributo de Elohim. Yahweh Elohim, Elión, sería Yahweh Elohim altísimo. Aquí vemos cómo Elohim y luego Elión altísimo, uno, en singular. Como estos hay más ejemplos en las escrituras sobre Elohe, sobre el Elohinu, que viene siendo singular del atributo o característica de Yahweh, el Padre Celestial. ¿Sabían que también hay Elohim humanos? Ahora busquemos pasajes que hablan de Elohim humanos. Leamos en Tehilim, vamos al Salmos del rey David, vamos al capítulo 82, verso 6. Leamos, mis hermanos. Mi decreto es: ustedes son Elohim, y la versión hebrea ya le ponen entre paréntesis jueces, hijos del Altísimo, todos ustedes. Aquí, mis queridos hermanos, podemos analizar este pasaje. Dice el rey David que Yahweh está hablando, diciendo: ustedes son Elohim, o sea, son jueces. Elohim viene con minúscula. En este caso no se refiere al Padre Celestial, que si no sería con mayúscula. Viene con minúscula. Y dice son. Aquí sí pone un pronombre personal, son. No dice el Elohim, dice son Elohim, jueces, ¿verdad? Entonces sí hay pasajes donde diga son Elohim, o sea, son 2, 3, 4, son varios. Son Elohim, en minúscula, porque son jueces. Dice hijos del Altísimo todos ustedes, o sea, son hijos del Padre Celestial. Aquí, mis queridos hermanos, está usando la palabra Elohim para hacer una versión de jueces, no de Dios, no de Elohim altísimos, poderosos, no. Son representantes en la tierra, jueces. Otro pasaje que viene hablando de Elohim humanos está en Éxodo. El libro se escribe Shemot en hebreo. Vamos al capítulo 22, verso 28. Vean lo que dice. Órdenes de Yahweh para su pueblo. No maldecirás a los Elohim con minúscula, entre paréntesis le pone jueces, y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. Uno de los mandatos que dio Yahweh, el Padre Celestial, a su pueblo, Israel, fue que no habría que maldecir, o sea, desearles un mal o dar palabras que podamos insultar a los Elohim, o sea, a los jueces del pueblo. Y ahí mismo dice, no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. O sea que los Elohim con minúscula, los Elohim humanos, son los jueces, los dirigentes de tu pueblo. Claro, aquí se refiere a los que son puestos por el Altísimo, no a los que hacen tranzas para adquirir un puesto y que nunca nadie los puede quitar. Estos ya no son puestos por el Altísimo. Pero aquí tenemos Elohim humano con minúscula la E, que son los jueces o dirigentes del pueblo. La palabra jueces que ustedes ven aquí es plural. Por eso usa el pronombre los por ser plural. Es una característica o atributo de una persona que es responsable ante el pueblo. Los jueces humanos son llamados Elohim con la letra E minúscula. Pero para el Padre Elohim no se usa los. Ustedes pueden ver aquí, están hablando de Elohim humano y si le pone los, porque si son 2, 3 o más, los Elohim, ¿verdad? Para el Padre nunca se pone los, solo se pone él. Ahorita vamos a ver pasajes donde se habla de Elohim, el Padre Celestial. Pero sí hay pasajes en la Escritura donde antes de Elohim se pone un pronombre personal plural. ¿Cómo se llaman los Elohim paganos, según la Escritura original hebrea? Leamos en Yehezkel, que es el libro de Ezequiel. Vamos al capítulo 28, verso 2.
dice, la palabra de Yahweh vino a mí, Ben Adam, o sea, hijo de hombre, le están hablando a Ezequiel, dile al príncipe de Zor que Yahweh Elohim dice, ¿por qué eres tan arrogante y has dicho, yo soy Dios, yo me siento en el trono de Elohim, o sea, queriéndose sentar en el trono del Padre Celestial, rodeado por el mar? Sin embargo, tú eres un hombre no Elohim, a pesar de que crees que piensas como Elohim. Mis queridos hermanos, aquí al profeta Ezequiel se le mostró y le dijo Yahweh, el Padre Celestial, hijo de hombre, Ben Adam, que es un nombre que también se usa para llamar al hijo de Elohim una vez que vino aquí a la tierra. Pero le dice, dile al príncipe de Zor, que era un país pagano, una nación pagana, a los alrededores de Israel, y le dice, Yahweh Elohim, o sea, el Padre Celestial, el verdadero Elohim, dice, ¿por qué eres tan arrogante? Le dice al rey, y has dicho, yo soy Dios. No dice, yo soy Elohim, con minúscula. Dice, yo soy Dios. Yo me siento en el trono de Elohim. O sea, esa persona, gobernante de Zor, se sentía Dios, o sea, un Dios pagano, que se quería sentar según él en el trono de Elohim. Pero pues Elohim está en el cielo. Pero hay hombres así, que son tan arrogantes, que se creen Dios o Elohim en minúscula, y ellos creen que aún estando en la tierra se pueden sentar en el trono de Elohim. Y entonces después le dice, tú eres un hombre, no Elohim, Elohim con mayúscula, a pesar de que crees que piensas como Elohim. Mis queridos hermanos, los reyes paganos se creían Dios, o sea, una deidad pagana. Eso significa que eran tres personas. Cuando aquí usa la palabra Dios para hablar de este príncipe de Zor, ¿se refiere a un Dios que son tres personas o que son dos? No, mis queridos hermanos, la Escritura dice que era solamente una persona, un Dios pagano, una persona, así de simple. Por eso dice, yo soy Dios, se cree Dios, pero en palabras paganas. Leamos otro pasaje. Melaquim Bet, que es Segunda de Reyes, vamos al capítulo 1, verso 16. Veamos lo que dice. Elías, que es Elías, dijo al rey, he aquí lo que Yahweh dice, o sea, el Padre, tú enviaste mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, o sea, del pueblo de Ecrón. ¿Es porque no hay Elohim en Israel que puedas consultar? Y mis queridos hermanos, Elías, el profeta, el juez del pueblo de Israel, trae un mensaje de Yahweh, el Padre Celestial, y dice que habían mandado a consultar a Baal-Zebub, que era el dios de Ecrón, dios pagano, un nombre pagano. Es porque no hay Elohim, Elohim es el nombre correcto. Pero cuando se refiere a paganos, a Beelzebub, dice Dios, no dice Elohim. Entonces le dice que no hay Elohim en Israel a quien puedas consultar. Así que en la hebreo original, mis hermanos, escrituras originales, ¿cómo se les llama a las deidades paganas? Dios. Y este dios pagano era de un pueblo politeísta, o sea, tenían muchos dioses. Ese dios Beelzebú, que es adorar a Satanás, era 3 en 1. Según lo que dice ahí de Beelzebú, ¿era 3 en 1? ¿O eran 2 personas? No, mis hermanos, era un solo dios pagano, no 3 dioses. Cada uno tenía su nombre personal. ¿Por qué ahora todos dicen que Dios, usando la palabra pagana de los dioses paganos, son 3? ¿Por qué hoy dicen que Dios son 3? ¿De dónde sacan esa mentira, mis queridos hermanos? ¿Por qué ahora las escrituras modernas llaman al verdadero Elohim, Yahweh que está en los cielos, como Dios? La mentira contada de la palabra Dios por más de 1000 años sigue siendo mentira, mis hermanos. No porque se haya predicado por 1000 años que el que está en los cielos es Dios, ya se vuelve verdad. No, mis hermanos. Dios la cuenta en 1000 años, la diga la iglesia que la diga,
sigue siendo palabra pagana. Las escrituras originales hebreas, cuando se refieren a una deidad pagana, le dicen Dios. Cuando se refiere a una deidad correcta, que es el Padre Celestial, se le dice Elohim. El nombre de Yahweh no tiene nada que ver con la palabra Dios, mis hermanos. Él es Elohim. Vamos al libro de Daniel, capítulo 11, verso 36. Y vamos a leer lo que dice aquí. El rey hará de acuerdo a su voluntad. Él se exaltará a sí mismo contra todos los dioses. O sea, la palabra pagana, dioses, plural. Y pronunciará blasfemias monstruosas contra el Elohim de los dioses. Queridos hermanos, Daniel escribió mucho de la historia. A Daniel se le mostró la diferencia de esos dos nombres, Elohim, que es el verdadero, y Dios, que es nombre pagano. Si conocemos la verdad con un escrito está, ¿por qué seguimos usando nombres paganos para referirnos al verdadero Elohim? ¿Por qué pronunciamos la palabra Dios, que es una deidad pagana? Leamos en Tehilim. El rey David en Salmos dejó escrito por qué seguimos pronunciando la palabra Dios. Leamos lo que dice Tehilim 44:20. Si hemos olvidado el nombre de nuestro Elohim o abierto nuestros brazos a un Dios extraño. Mis queridos hermanos, cuando olvidamos o recordamos el verdadero nombre de Elohim Yahweh, entonces sí pronunciamos el nombre pagano Dios. Por eso debemos humildemente orar para pedir al eterno Elohim que nos quite esos nombres falsos y que solo pronunciemos el nombre de Elohim Yahweh y el de su Hijo unigénito Yahshua, el Mesías. Tenemos que quitar esos nombres. Tantos años lo hemos dicho que no lo podemos quitar de nuestra mente. Pero nuestro Padre Celestial nomás está en que oremos humildemente y Él nos lo va a quitar para ya nunca más pronunciar nombres de deidades paganas. Ahí en la cita dice un Dios, ¿verdad? Dice nuestros brazos a un Dios. Ese un Dios es trinitario. ¿Son tres en uno? ¿Sí o no? No, mis hermanos, porque si no diría unos dioses. Si dice un Dios, hablando de paganos, es un singular. Si fuera plural, diría unos dioses. Por lo tanto, aún en el nombre pagano Dios es uno. No se refiere ni a dos ni a tres. Quiere decir que cuando dice Dios, que es un nombre pagano, se refiere a una persona, y no a dos y no a tres. ¿Verdad, mis queridos hermanos? Según lo que dice la Escritura. Sigamos leyendo la Escritura. Hay palabras que también pueden tener la misma forma en singular y en plural, pero cambiando el significado. Leamos otro pasaje que se encuentra en el primer libro, Génesis, que en hebreo es Bereshit. Vamos al capítulo 39:1. Leamos, mis hermanos. Joseph, o sea José, fue llevado a Mizraim, es Egipto, y Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia, un Mizraim, usa la misma palabra, lo compró de los Ismaelim, o sea, de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Aquí, mis hermanos, estamos viendo un ejemplo de una palabra que siendo la misma es singular y es plural. Por ejemplo, les puse abajo, Mizraim significa Egipto. Cuando se refiere a un país, a un lugar, es Egipto. Pero cuando dice que el Potifar, el oficial del faraón, capitán de la guardia, dice un Mizraim, dice un egipcio. Por eso abajo le pusimos Mizraim igual a Egipto más egipcio. También se puede llamar Mizraim o Mizraimim cuando son egipcios en plural. Así que aquí vemos, mis hermanos, que en un pasaje en hebreo original, Mizraim puede ser el país Egipto o la nación, o puede ser egipcio, la nacionalidad de una persona. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Y también puede ser singular de egipcios, o sea, dos o más. ¿Cómo sabemos cómo determinarlo eso? Según el verbo que lo acompañe antes de la palabra Mizraim.
Si es singular, se trata de Egipto o de un egipcio. Si es plural, se trata de los egipcios, o sea, en plural. Y como hay más ejemplos. Ustedes ven, a Mizrayim se refiere a un pueblo, un lugar, es Egipto. Un Mizrayim, ahí se refiere a una persona, a un ciudadano, por eso es egipcio. Y si dijera los Mizrayim, sería en plural, quiere decir muchos egipcios. Así como estos hay más ejemplos, mis queridos hermanos, como en el hebreo una sola palabra puede tener singular y plural, o puede tener dos significados. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor y los 3 amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego? Veamos a quién vio el rey dentro del horno. Daniel 3:92. Acuérdense que el tema es Elohim, pero estamos cubriendo todas las áreas de la palabra Elohim. Dice Daniel 3:92. Y el rey dijo, miren, yo veo 4 hombres sueltos, caminando en medio de las llamas, y ningún daño les ha sobrevenido. Y la apariencia del cuarto es como el hijo de Elohim. Qué interesante, mis queridos hermanos. El Mesías Yeshua, el hijo de Elohim, todavía no venía a la tierra. El tiempo de Daniel y sus 3 amigos fue muchos años antes. Pero ¿a quién estaba viendo el rey? Al hijo divino de Elohim. El Mesías humano no había venido a la tierra. Por lo tanto, el cuarto personaje, el que se apareció con los 3 amigos de Daniel para protegerlo, era el hijo de Elohim. El rey lo reconoció. A él le fue mostrado que era el hijo de Elohim. No dijo el hijo de los dioses, no, dijo el hijo de Elohim. En las versiones modernas, tristemente, dice, y este cuarto parece el hijo de los dioses, no. En la original dice el hijo de Elohim, porque a él le fue revelado quién era, que era el hijo del Padre Celestial, el hijo de Elohim. Ahora bien, mis hermanos, Satán, el adversario, ¿cómo le llamó al Mesías Yeshua cuando vino aquí a la tierra? Leamos la escritura en Matilla, que es el libro de Mateo. Vamos al capítulo 4, versos 2 y 3. Hay varios pasajes que hablan de ese encuentro de Satán con Yeshua el Mesías, pero vamos a mostrar uno como ejemplo. Después que Yeshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. El tentador, o sea, Satán, vino a él y le dijo, si eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mis queridos hermanos, sabemos que Satán lo conocía muy bien. Satán vivió un tiempo, no sabemos cuánto, en el cielo. Era un ángel exaltado allá. Se dice que dirigía los coros celestiales, tenía mucha influencia. Él también recibía parte de honra y gloria. Él siempre quiso estar a la par del Padre y el Hijo, pero no se le permitió. Entonces él, cuando ve a Yeshua, el Mesías humano, ¿cómo lo llama? Lo llamó hijo de Elohim y lo hizo varias veces. En la plática que tuvieron y en los 4 evangelios está esa conversación. Siempre él le dice hijo de Elohim, nunca le dice Elohim hijo, hijo de Elohim. Así están las escrituras, mis hermanos. Los ángeles caídos del cielo, o sea, los demás ángeles que creyeron las mentiras de Satán, ellos conocían muy bien al Mesías también, desde antes de que el Mesías viniera a la tierra. Esos demonios hablaban a través de la persona a quien poseían. ¿Cómo le llamaron al Mesías esos demonios, ángeles caídos? Leamos. Hay varios ejemplos, pero vamos a ver el libro de Lucas, que es el libro Lucas, en las versiones modernas. Vayamos capítulo 4, versos 40 y 41. Veamos lo que dicen. Todos los que tenían enfermos con diversas dolencias los trajeron a Yeshua y él les impuso sus manos a cada uno de ellos y los sanó. También de muchos salieron demonios, o sea, ángeles caídos, gritando, tú eres el hijo de Elohim. Mis queridos hermanos, los demonios, ángeles, también vivieron un tiempo en el cielo antes de pecar, antes de ser engañados por Satán. Ellos conocían muy bien quién era el Padre y quién era el Hijo. Por lo tanto, ellos le llaman hijo de Elohim.
No hay ningún pasaje que los demonios le hayan llamado Elohim hijo o Elohim Yahshua. Dice hijo de Elohim. Y hay varias citas de varias personas que Yahshua le sacó demonios o enfrentó a los demonios, y los demonios, como los gadarenos, la niña que tenía demonios y otros, le llamaron hijo de Elohim. Los ángeles sabían muy bien, los ángeles caídos, quién era él y que era el hijo de Elohim. Hay más testimonios que lo llamaron hijo de Elohim. Está el testimonio de los discípulos, del soldado romano, de algunos fariseos y muchos más. Ahora busquemos pasajes que nos muestren si Elohim son una, dos o tres personas. Pongamos atención a los pronombres antes de la palabra Elohim. Ya vimos que en otros ejemplos, cuando termina en im, siendo plural, lo que determina si es singular o plural es el pronombre personal antes de la palabra Elohim. Pongan atención, mis hermanos, para que podamos entender el significado de la palabra Elohim y como buenos bereanos leamos y repasemos. Matilla, libro de Mateo, capítulo 4, verso 7. Yahshua le respondió, pero también el Tanaj dice, no pondrás a prueba a Yahweh, tú, Elohim. Aquí, mis hermanos, usa el pronombre tú, que si fueran plurales diría tus Elohim. O sea, si en el cielo hubiera dos o fuera incluido el hijo, debería decir tus Elohim en plural. Pero Yahshua le dice a Hasatán, no pondrás a prueba a Yahweh tú, o sea, uno, tú, Elohim. No le dice tus, como para que sea dos o tres o más. Sigamos leyendo, mis hermanos. El libro Matilla 4:10, hay unos versos más. El libro de Mateo dice, Yahshua le dijo, porque el Tanaj dice, o sea, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, a Yahweh tú, Elohim, adorarás y solo a Él servirás. Qué interesante, mis hermanos, solo a tú, Elohim, no a tus, en plural no, dice tú, Elohim, o sea, uno. Solo hay un Elohim y solo a Él servirás. Aquí vemos que Yahshua el Mesías, el hijo de Elohim, cita el Tanaj, que son los libros del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, dando credibilidad y vigencia a estas escrituras que hoy día muchos no quieren estudiar y menos obedecer. Y si el Mesías lo usó para predicar y para reprender, nosotros también tenemos que usarlo para estudiar y entender el nuevo pacto o el pacto renovado. Ahí dice, tú Elohim, está refiriéndose al Padre, y dice solo a Él servirás, no dice a ellos servirás. Si fuera Elohim dos o tres o más, diría a ellos servirás, pero no, dice a Él en singular. Aquí no se refiere ni a dos ni a tres, solo se refiere a uno, Él Elohim. Matilla 22, vamos al 31 y 32, este es el libro de Mateo. Miren lo que dice. ¿No han oído lo que Yahweh les dijo? Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. ¿Aquí se refiere a tres Elohim, mis hermanos? No, es el mismo Elohim a través de tres generaciones. Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Pero se refiere a él, o sea, uno, Elohim. No dice yo soy los Elohim, dice él, es solamente uno, pronombre personal él, que significa uno, el Padre. Matilla 27, 46, vamos al libro de Mateo y dice, estaba el Mesías colgado en un madero. Alrededor de las 3, Yahshua lanzó un grito con fuerza. Eli Yahweh, lemash shevaktani, hizo una pregunta. Entre paréntesis, en los originales hebreos te dice lo que significa esto. Mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? Esta fue la pregunta. Aún ustedes leyendo en su versión moderna dice lo mismo. Cuando Yahshua estaba agonizando en el madero, él clamó a su padre llamándolo mi Elohim. No dijo
nuestro Elohim, ¿verdad? O mis Elohim, o sea, de plural mis, no, mi Elohim. Después le pregunta, ¿por qué me has, o sea, uno, abandonado? No le dice, ¿por qué me han abandonado? Si es que él está abajo y arriba hay 2 o 3 o no sé cuántos, crean ustedes, no le dice, ¿por qué me han abandonado? Le está hablando Elohim. Entonces él dice, me has, o sea, uno, ¿por qué me has abandonado? Está hablando al Padre. Dice Yahweh, Yahweh es el nombre del Padre, de nadie más. Entonces le dice, mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? O sea, tú solo, ¿por qué me has abandonado? Vamos al libro de Revelación, el último libro de la Escritura. En hebreo se llama Gilyana. Vamos a ver el capítulo 7, verso 10. Dice ahí, gritaron, victoria a nuestro Elohim, que se sienta en el trono, y al Cordero. Aquí, mis hermanos, está muy interesante cómo Yohanan se le mostró que en el cielo cantaban victoria a nuestro Elohim, que se sienta, dice que se sientan varios o uno. Se sienta uno, si fueran varios, 2 o 3 o más, sería se sentaron, se sientan, le agregarían una N, que se sientan en el trono. Y si fuera Elohim, 2 o 3 o los que sean, incluiría al Cordero ahí. Pero no, mis hermanos, Elohim lo está separando del Cordero. Victoria a nuestro Elohim, el Padre Yahweh, que se sienta, uno se sienta en el trono, coma, y al Cordero. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Uno es Elohim, el Padre, y uno es el Cordero. Yohanan lo tenía muy claro, y por eso dice victoria a nuestro Elohim, o sea, singular, el Padre, que se sienta, nomás se sentó uno, en el trono y al Cordero. Qué interesante, mis queridos hermanos, por algo Yahshua dijo que la escritura tan sencilla era que hasta un niño lo iba a entender. Pero el problema es que los teólogos, los pastores, los estudiosos se hacen bolas y revuelven, y truncan, y tuercen para hacer decir lo que no dice la escritura. Aquí en el pasaje es muy claro. ¿Cuántos se sientan en el trono? Uno. No dice se sientan en plural, solo dice se sienta, uno. Y después el Cordero. O sea, uno es Elohim el Padre y el otro es el Cordero. Pero el Cordero está ahí al lado de su Padre Elohim. Vamos al libro de Pedro, en Kefa Bet, capítulo 1, verso 17. Él también da testimonio acerca de Elohim. Y vean lo que él dice. Porque estábamos allí cuando él, o sea, el Mesías, recibió honor y gloria de Elohim el Padre. Y la voz vino a él desde la grandeza de la Shekinah, o sea, la gloria, el aliento, el soplo del Padre, la presencia del Padre, diciendo, este es mi Hijo a quien amo, estoy muy complacido con él. Esta misma escena es la del bautismo, que Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, bautizó a Yahshua. Pero aquí es el testimonio de Kefa, de Pedro, donde él dice que el Mesías recibe honor y gloria de Elohim el Padre. O sea, no dice de Elohim el Padre para Elohim el Hijo, no, de Elohim el Padre. Y las palabras que él da dando honor y gloria, ¿qué dice? Este es mi Hijo, a quien amo, el Hijo de Elohim. Estoy muy complacido con él. Qué interesante, mis queridos hermanos, cómo Pedro entendía que Elohim era el Padre, el que estaba en el cielo, y que el Hijo de Elohim era el que estaba bautizándose en ese momento. Ahora veamos el siguiente pasaje. Yohanan Bet, capítulo 1, verso 3. Es el libro 2, o sea, segunda de Juan. Dice, favor, misericordia y shalom sean con ustedes de parte de Elohim, el Padre, y de Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Ustedes pueden buscar todos los saludos
que dan la mayoría de las epístolas de Shaul, de Kefa, de Pedro, de Yohanan, Juan, y ustedes van a ver que en la mayoría, excepto uno, da saludos de Elohim el Padre y de Yahshua el Hijo o Yahshua el Mesías. Pero aquí vemos cómo Pedro separa Elohim el Padre y de Yahshua el Mesías, o sea, el Hijo del Padre, el Hijo de Elohim. No dice Elohim el Padre y Elohim el Hijo, ¿verdad? Y después añaden verdad y amor, porque él sabe que cuando recibimos la misericordia y shalom, o sea, la paz de Elohim el Padre y de Yahshua el Mesías, vamos a tener la verdad y el amor. Y así ustedes pueden encontrar todos los saludos, es a nombre de Elohim el Padre y de Yahshua el Hijo, el Mesías. Sigamos ahí mismo, Yohanan Bet. Ahora vamos, capítulo 1, verso 9, que es segunda de Juan. Vean lo que dice. Todo el que no continúe y no permanece fiel a lo que el Mashiach ha enseñado, o sea, el Mesías, Yahshua, no tiene a Yahweh, o sea, no tiene al Padre. Los que permanecen fieles a su enseñanza, o sea, la enseñanza del Mesías, tienen a Elohim el Padre y al Hijo. Qué interesante, mis queridos hermanos. Yohanan, como dice, que todo lo que vino a predicar y a testificar y a vivir el Mesías, tenemos que permanecer fieles en eso, en lo que él dijo, en lo que él hizo en obras, en lo que él transmitió, en lo que quedó registrado en las escrituras originales. Porque si seguimos lo que él ha enseñado, tenemos a Yahweh, el Padre Celestial. Si permanecemos fieles a su enseñanza, dice, ¿tienen a quién? A los Elohim. ¿Dice plural? No, mis hermanos, tienen a Elohim el Padre. Y luego dice, y al Hijo. O sea, tienen a Elohim el Padre y tienen al Hijo. Si nosotros obedecemos lo que diga la Escritura hablando del Mesías, lo que él dijo, lo que él testificó. Pero es que tenemos que leer, mis hermanos, escudriñar, no seguir a hombres. Cada uno de ustedes escudriñe y vea si es verdad lo que estamos presentando. No vaya a preguntarle a un pastor, a un teólogo, a un sacerdote, no, mis hermanos. Ellos los van a desviar. Hay un texto en la Escritura que dice, tus líderes te desvían, te engañan. Por eso tenemos que nosotros escudriñar. Y ahí dice, Elohim el Padre, singular, y al Hijo. O sea, separa el Elohim del Padre del Hijo. ¿Cuál fue el testimonio que dio Kefa a Pedro sobre quién es el Mesías? Leamos en Hechos, que en hebreo es Maseh Shlehim, capítulo 5. Vamos al verso 30-31. Vean lo que dijo Pedro, llamado Kefa en hebreo. El Elohim de nuestros padres levantó a lo alto a Yahshua cuando, por el contrario, ustedes lo mataron colgándole de una estaca. Yahweh, el Padre, ha exaltado a este hombre a su mano derecha como Rey y Salvador, para que Israel haga techubah, o sea, arrepentimiento, y tenga sus pecados perdonados. Miren qué bonito testimonio de Kefas, de Pedro, donde dice el Elohim, no dice los Elohim de nuestros padres, dice él, uno. Levantó a lo alto a Yahshua, o sea, lo honró, le dio gloria. Y dice, por el contrario, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo clavó en una estaca de ejecución, lo mató. Dice, Yahweh ha exaltado a este hombre, o sea, a su hijo, a Yahshua, a su mano derecha como Rey y Salvador. O sea que todos los pasajes que hemos leído de otros temas anteriores, donde dice del Tehilim, de Salmos y otros pasajes, que el Padre Elohim tiene su trono y a su derecha está su Hijo. Y aquí dice que el Yahweh ha exaltado a su Hijo a su mano derecha. ¿Y cómo lo ha exaltado? Como Rey y Salvador. O sea que Elohim el Padre exalta a su derecha a su Hijo como Rey y Salvador. ¿Cuál es el propósito de que sea Rey y Salvador? Para que Israel, o sea, todos, hagamos teshuvah, o sea, arrepentimiento, volvamos
retornemos a la escritura original y tengamos pecados perdonados. Qué hermoso testimonio que ha dado Kefa, Pedro, donde dice que el Padre pone a su Hijo como Rey y Salvador, no lo dice que lo pone como Elohim. Él pudo haber dicho, yo lo pongo como Elohim aquí a mi derecha, pero dice, lo pongo como Rey y Salvador. Y eso es para que podamos volver y arrepentirnos. Romanos 1:8, vean lo que dice. Shaul escribiéndole a los Yahudim que vivían en Roma. Primeramente doy gracias a mi Elohim mediante Yahshua HaMashiach, o sea, Yahshua el Mesías, por todos ustedes, porque el reporte sobre la confianza de ustedes se ha difundido por todo el mundo. Aquí, mis hermanos, Shaul está entendiendo muy bien. ¿A quién le da gracias Shaul? A su Elohim. Dice mi Elohim, singular. No dice mis, que sería plural. Dice mi Elohim. Y después de decir mi Elohim, ¿a quién menciona? Al intermediario, al mediador, mediante Yahshua, el Mesías. Yahshua es el mediador, no hay otro mediador, mis hermanos, es el intermediario, es nuestro abogado, no hay otro. El enemigo nos ha metido ideas en las religiones de que hay otro mediador, otro consolador, otro. No, mis hermanos. El único mediador que interviene ante el Padre, a nosotros como pecadores, es Yahshua. Por eso dice, mediante Yahshua HaMashiach, por todos ustedes. ¿Por qué no dijo Shaul, doy gracias a Elohim Yahshua? ¿O por qué no les dijo a ambos Elohim? Da gracias al Padre Yahweh a través de su Hijo Yahshua, que fue el enviado de Yahweh aquí a la tierra. Otro pasaje de Romanos 15, el 5 y 6, vamos a leer lo que dice. Y quiera Yahweh, la fuente de aliento y paciencia, les dé la misma actitud entre ustedes como la que tenía el Mashiach, o sea, Yahshua, para que así con un acuerdo y una voz puedan glorificar ¿a quién? Al, no a los, al Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Miren, mis hermanos, ellos lo tenían bien claro. Nosotros somos los que nos hemos revuelto con ideas de 2 y 3 y no sé cuánto. Pero aquí está muy claro cómo lo explica Shaul. Y está hablando cómo podamos glorificar al Elohim y Padre. Entonces uno, no está diciendo a los Elohim, dice al Elohim y Padre. O sea, es Elohim y es Padre. ¿De quién? De nuestro Adón, Yahshua el Mesías. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Tenemos que glorificar al Elohim, el Padre de Yahshua, porque Yahshua es el Hijo de Elohim. Ahora, mis hermanos, tengo que relatarles un testimonio. En un tema pasado, ya no tuve tiempo, pero es un testimonio de un pastor adventista. Ese pastor adventista tenía dudas acerca de la palabra Elohim. Y él un día dijo, bueno, si Elohim es una palabra en hebreo, tengo que acudir a una sinagoga de judíos o de Yahudim. Y se fue a hablar con el rabino sin conocerlo, porque la escritura original es del hebreo y los mesiánicos estudian el hebreo. Como el de nosotros, que hablamos español, ese es nuestro lenguaje nativo. Pero el de los judíos mesiánicos verdaderos es el hebreo. Así que fue ese pastor adventista y le preguntó al rabino, para usted, Dios, ¿cuántos son? Y le dice el rabí judío, le dice, no entiendo tu pregunta. Entonces el pastor adventista le dice, ok, nuevamente, tengo entendido que la palabra Dios en hebreo es Elohim, aunque no es así, pero él en ese momento así creía. Pregunto, ¿cuántos seres incluye Elohim? Le dice el rabino, le dice, mira, Elohim significa Dios, como tú dices, y es un solo ser. Dice, nosotros, o sea, los israelitas, somos monoteístas y hemos sufrido mucho por mantenernos firmes en nuestra posición monoteísta.
Entonces el pastor le dice, yo estudié teología en un seminario cristiano, no le quiso decir que era adventista, por pena. Y en el seminario a mí me enseñaron que la palabra Elohim es plural. Y le dice el rabino, no, la palabra Elohim es singular. Aún en Génesis 1:26 dice, en las versiones modernas, dijo Dios, no dice, dijeron los dioses. Por lo tanto es singular. Entonces el pastor adventista le dice, pero a mí me enseñaron que en hebreo la terminación im de Elohim es plural. Y le dice el rabino, la terminación im significa el más poderoso, el más grande, el mayor, pero Elohim es singular. Es un solo ser, es el único Dios, como le llaman ustedes, verdadero. Entonces el pastor le vuelve a decir, ok, y la palabra Ejad, la frase Ejad, Elohim, es traducida como un Dios, pero a mí, dice el pastor adventista, me enseñaron en el seminario que Ejad significa unidad. O sea que Ejad Elohim es una unidad de personas, plural, divina, le dijo el pastor adventista. El rabino le dice, Ejad es nuestro primer número. Así que como el primer número de ustedes es 1, después viene 2, en el hebreo Ejad es 1, no es unidad, es 1. Y lo usan igual que ustedes usan el número 1 en español. O sea que Ejad Elohim, en el idioma hebreo, dijo el rabino, significa un Dios o un Elohim, un ser. No varios, uno solo. Tremendo, mis hermanos, el testimonio. A partir de ahí ese pastor adventista se metió a estudiar más lo hebreo y hoy en día predica la verdad de los nombres restaurados. Hermanos, ¿será importante conocer lo básico del hebreo? ¿Será de bendición escudriñar como buenos bereanos los originales en hebreo para conocer quién es Elohim? Leamos qué les dijo Shaul a los Yahudim que vivían en Roma. Vayamos otra vez al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos al verso 1 y 2. Entonces, ¿qué ventaja tiene el Yahudim? O sea, el judío, las Biblias modernas. Mucho, en todas las maneras. En primer lugar, a los Yahudim, a los judíos, les ha sido confiada la palabra de Yahweh. ¿Qué les dijo Shaul a los Yahudim, a los judíos que vivían en Roma? ¿Qué ventaja tiene el judío? Pues mucho, dijo Shaul, dijo Pablo. A ellos les ha sido confiada la palabra de Yahweh, o sea, la verdad, las escrituras originales, mis hermanos. Te vuelvo a preguntar, ¿valdrá la pena estudiar el hebreo, lo básico, los nombres restaurados? Claro que sí, mis hermanos. A ellos les ha sido confiada la palabra de Yahweh, el hebreo original. Y vean lo que dice los siguientes 2 versos. Romanos 3, del 3 al 4. Leamos. Pues, ¿y qué si algunos de ellos han sido infieles? Hablando a los judíos. ¿Acaso su infidelidad cancela la fidelidad de Yahweh? Yahweh no lo permita. Antes bien, Yahweh sería veraz aunque todos fueran mentirosos. Tremendos pasajes, mis queridos hermanos. ¿Vale la pena estudiar lo hebreo? A ellos les fue dado la verdad. Y luego aquí dice, ¿y qué pasa si los judíos, el pueblo de Israel, la nación escogida de aquellos tiempos, son infieles hoy en día? ¿Qué pasa? ¿Acaso se cancela la fidelidad del Padre Celestial? Y dice, Yahweh no lo permita, Elohim, el Padre Celestial, no lo permita. Y dice, antes bien, Yahweh sería veraz, aunque todos fueran mentirosos. Porque hoy en día uno quiere presentar escrituras hebreas. No, los hebreos están mal, los judíos están mal, ellos fueron desechados y lo que sea. Pero mis hermanos, el hecho de que el hombre a quien el Padre le dio las verdades hayan pecado o hayan sido infieles, eso no convierte en mentira la palabra hebrea. La palabra de Yahweh en hebrea sigue siendo la verdad, sigue siendo lo original, lo que el Padre dijo, que nadie cambie una letra, una yod, una jota, que nadie cambie una comita.
que su palabra es para siempre, su nombre es para siempre, mis hermanos. El hecho de que Israel haya pecado, Satanás nos dice, no, ya no leas hebreo porque ellos pecaron. No, mis hermanos, tenemos que ir al hebreo porque ahí está la verdad. En resumen, mis hermanos, no hay ningún pasaje en las Escrituras que diga Elohim el Hijo. No hay ningún pasaje que diga Elohim Yahshua. No existen, mis hermanos. Mucho menos Elohim Espíritu Santo o Elohim Ruach. No. Pero el Mesías Yahshua, al ser el Hijo de Elohim, viene a ser Elohim por el Padre, no por sí mismo. Porque Él no tiene eternidad, el Hijo no tiene eternidad. El Padre le dio su nombre, su título, su sustancia, su divinidad, mis hermanos. Siempre les he dicho el mismo ejemplo. Una persona que se apellida López tiene un hijo. ¿Cómo se apellida el hijo? López, es el hijo de López. Y si yo te pregunto, ¿el hijo de López es López? Claro que es López, porque heredó del padre. Heredó del padre el nombre, el apellido, la sustancia, el carácter, físicamente se parece. Es lo mismo, mis hermanos. Hijo de Elohim no es Elohim por él mismo, porque él fue engendrado en algún momento de la eternidad. Pero el hijo de Elohim, ¿es Elohim? Claro que es Elohim, pero no por él mismo. Es Elohim porque el Padre se lo ha dado. Le fue dado por el Padre, mis hermanos. El Padre Elohim mandó a su Hijo unigénito para nosotros tener oportunidad de ser perdonados. Su Hijo vino en nombre de su Padre. Por eso el Hijo recibe en algunos pasajes el nombre de Elohim y de Yahweh, que es su Padre. Pero Elohim es solo uno, el Padre. Su Hijo es su representante, es nuestro mediador, es nuestro Salvador. Ambos deben recibir la honra y la gloria por siempre, mis queridos hermanos. Vamos a leer el último pasaje para concluir. Vayamos al libro de Juan, Yohanan 17:3, uno de mis pasajes favoritos y que en esto encierra a quién hay que darle honra y gloria. Tú, mi hermano, mi hermana, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres tener salvación? La salvación es la vida eterna, vivir por siempre con Elohim en el cielo. Vida eterna es esta, que te conozcan el único Elohim verdadero, singular, único Elohim verdadero. Y a él, a quien tú enviaste, Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, el Hijo de Elohim. Mis hermanos, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres tener salvación? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, ¿a quién? Elohim verdadero, al Padre Celestial. ¿Y a quién más? A Él, a quien tú enviaste. ¿A quién envió el Padre aquí a la tierra? El Padre envió a su Hijo, al Hijo de Elohim, Yahshua HaMashiach es su nombre. Al entender este tema de quién es Elohim, mis hermanos, podemos salir de tantos engaños, como la Trinidad, que dicen que es 3 en 1, como la unicidad, donde dicen que solo es el Padre y que no hay más, como la dualidad, donde quienes dicen que son 2 Elohim. Todos esos son engaños. No hay apoyo bíblico, mis hermanos, de la Escritura. Elohim es el Padre y su Hijo también es Elohim porque lo recibe del Padre, no por sí mismo. Por eso en la Escritura solo es Elohim el Padre y el Hijo de Elohim. No vas a hallar otro texto que al Hijo sea Elohim Hijo o Elohim Yahshua. Pero el Hijo también es Elohim porque lo recibe del Padre. Amén, mis queridos hermanos. Sigamos exaltando solo al Padre Yahweh y a su Hijo Yahshua por siempre. Porque uno es el único Elohim y el otro ha sido dado el título de Elohim por su Padre que lo ama y lo mandó a este mundo. Oremos, mis queridos hermanos. Amante y querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. Damos gracias, Padre, porque tú inspiraste a profetas y seguidores tuyos a escribir las Escrituras. Sin ella, Padre, andaríamos en medio de la oscuridad. Pero al buscar la verdad en tu palabra, hemos encontrado luz para nuestras vidas. Sabemos que el adversario ha engañado a todo el mundo con diferentes teorías
e interpretaciones falsas. Padre, humildemente reconocemos nuestro error si hemos predicado algo equivocado. Y queremos a partir de ahora predicar solamente del verdadero Elohim, el Padre, y de su Hijo Yeshua, el Hijo de Elohim. Ambos, Padre e Hijo, reciban la honra y la gloria por siempre y nuestra exaltación por siempre. Padre, que tu bendición sea con cada uno de los que están viendo el programa. Queremos seguir recibiendo discernimiento y sabiduría para poder entender tu palabra y compartirla con otros. No tenemos nada que ofrecer, Padre, lo pedimos con humildad en la sangre de tu Hijo Yeshua, el que murió en madero. Amén.